Bueno chicos, tengan todos muy buenas tardes. Lastimosamente el día de hoy no podré estar en vivo con ustedes, pero les dejo esta clase grabada que lo van a tener que ver porque en el transcurso de la clase voy a estar lanzando algunas que otras preguntas que lo van a plasmar en su cuaderno y al terminar la clase van a desarrollar y luego ya me lo van a enviar en el grupo y eso va a contar como la asistencia del día. ¿Está bien? Entonces habrá algunas preguntas, lo desarrollan en el cuaderno, foto de por medio, nombre completo, sede, turno y lo envían en el grupo. ¿Está bien? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquitito de histología, que realmente es una rama de la biología que estudia más que nada las células en su conjunto, que ya serían la formación de los tejidos. Entonces, vamos a dar un breve resumen de introducción a la biología para que en la siguiente clase ya podamos hablar netamente de tejido y su conformación. Entonces, si vamos a desglosar un poquitito lo que es histología, el histo viene de la palabra tejido y como solemos ver siempre, el logos viene del griego tratados. Así que podemos desenglosar muy bien la palabra y tratar de no olvidarnos más. Esto es el análisis de la composición microscópica. Recuerden siempre que biología siempre va a estar relacionado con un microscopio porque no tenemos la capacidad con nuestros ojos de ver por el tamaño de las células. Entonces, siempre vamos a hablar nosotros también en histología, por más de que ya es un cúmulo de células, vamos a hablar siempre también de una composición microscópica y por supuesto de la respectiva función del material biológico, o sea, ¿qué hace este componente? Sabemos que es una rama de la anatomía que estudia los tejidos animales y las plantas. Ahí entonces tiene una secuenciación: biología, histología y posteriormente a esto ya los tejidos anatómicos, que ya es la parte macroscópica, o sea, lo que ya se puede ver a simple vista sin la necesidad, por supuesto, de el microscopio. Pero hablando netamente de histología, vamos a seguir hablando nosotros a nivel microscópico. La anatomía microscópica podemos, por supuesto, observarlo en forma de tejidos, de células, de órganos y también de sistemas. Eso básicamente ya es un repaso. En los repasos no me voy a quedar demasiado, porque recuerden que a partir de hoy ya tenemos los límites de los 40 minutos del Zoom. Entonces, si hablamos de qué es la histología, bueno, todo lo que le acabo de decir, ¿verdad? Posteriormente a esto, vamos a ver un poquito cuál es el objetivo de la histología. Es la de conducir al estudiante a comprender la microanatomía de la anatomía. Recuerden que es lo que podemos ver. Por ejemplo, un hueso radio, un hueso cúbito, un corazón, esos son todos órganos anatómicos. Pero la idea de la histología es tratar de comprender la microanatomía, o sea, qué ocurre a nivel microscópico, ya sea de células, ya sea de los tejidos o ya sea de los órganos. Correlacionar, por supuesto, la estructura con la función. En un momento vamos a hablar, por ejemplo, del tejido muscular y podemos fácilmente correlacionar esa estructura que estamos viendo, que en este caso va a ser un músculo, un tejido muscular, a lo que hace como función. ¿En qué sentido? O sea, el músculo, por ejemplo, tiene solamente dos funciones: la de contraerse y la de relajarse. Contraerse, relajarse. Solamente dos funciones tiene el músculo en particular. Y donde hay músculo, la célula especializada del tejido muscular solamente puede hacer estos dos acontecimientos. ¿Cuál es la competencia de la histología? El estudiante identifica con certeza los diferentes tejidos del cuerpo humano y comprende por sobre todo claramente su función. Entonces, primera pregunta, ya que va a estar dentro, por supuesto, de su desarrollo del día de hoy, va a hablar, por supuesto, de qué es histología primero, cuál es el objetivo de la histología y por sobre todo cuáles son las competencias. Yo hoy no le voy a decir solamente uno, le dije, el tejido muscular, pero va a quedar en ustedes que ustedes investiguen cuáles son los 4 tejidos básicos que lo van a buscar fácilmente en internet, pues si me están pudiendo ver ahora, quiere decir que tienen acceso a internet, van a buscar cuáles son los 4 tejidos básicos y a partir de ahí van a hacer esto que dice acá, la competencia, es a lo que tenemos que llegar nosotros, diferenciar los tipos de tejido del cuerpo humano y comprender por sobre todo claramente su función. Voy pasando un poco rápido por el tema de la hora más que nada, tratar de cumplir los 40 minutos, medio difícil, pero vamos a tratar.
Un recuento histórico, saben que siempre me gusta la historia un poquitito para poder adentrarnos y ver, por supuesto, en qué contexto de la historia de la ciencia estamos. En el año 1600 se inventa el microscopio, o sea, a partir de ahí podemos nosotros observar la estructura microscópica. Todo antes del año 1600 era todo estructuras macroscópicas. Marcelo Arpighi, que es el fundador de la histología, pregunta examen, en 1965, Hawk descubre la célula, ¿vale? A partir de unos lentes microscópicos también, que él empieza a observar, por supuesto, el aumento del tamaño de esos lentes y por sobre todo también se da cuenta que descubrió la célula. Imagínense, Malpighi, que inventa el microscopio, se da cuenta solamente que la unión de unos lentes hace que aumente el tamaño de lo que se está observando. Pero sin darse cuenta, 65 años después, él descubre lo que hasta ahora hoy podemos utilizar gracias a Hawk, que se da cuenta que realmente existe una estructura mínima de la función vital, que en este caso va a ser la célula. Entonces colocó esa célula dentro de los microscopios y se dio cuenta que hay una estructura. En 1830 se descubre el núcleo, imagínense. Pasó de 1965, donde se descubre la célula, pero solamente se ve que hay una estructura en ese lugar, donde se pone, por supuesto, la célula entre el microscopio, y recién en 1830 se descubre que también eso tiene un núcleo. Imagínense, de 1830 al 2021, ahora todo lo que sabemos a nivel celular, todo lo que estudiamos nosotros, estudiamos a nivel de los átomos, estudiamos por supuesto a nivel de las biomoléculas, la formación de las células, posteriormente estudiamos el núcleo, posteriormente a eso estudiamos todos los componentes de la célula y por sobre todo también hoy ya sabemos cuáles son sus funciones. Imagínense cómo ha avanzado la ciencia nada más en los últimos 150, 200 años. En 1838 viene la teoría de la célula vegetal, que es la primera, por supuesto, que se descubre. En 1839, la teoría de célula animal, o sea, se dieron cuenta, por supuesto, de que en este caso, Schwann, hay una célula, incluso lo pueden investigar, hay una célula nerviosa que se denomina células de Schwann. Aparte de eso también, el advenimiento de la citología, y por supuesto, por último, Virchow, que confirma la teoría omnicélula-célula. ¿Qué quiere decir eso? Que una célula proviene de otra célula. Ahí entramos lo que nosotros ya habíamos dado, que es mitosis, meiosis y todo eso, que por supuesto nosotros no adelantamos acontecimientos históricos, ¿verdad? Entonces Virchow es el que confirma la teoría cuando en base a unos experimentos se da cuenta que una célula proviene de otra célula. Voy pasando más rápidamente. Generalidades, y esto que no le voy a decir hoy, se concluyó que existen 4 tejidos fundamentales. ¿Está bien? Una de las tareas. Al terminar la diapositiva va a estar el ejercitario. Bueno, y hay preguntas también dentro de la clase, para que no vayan directamente a terminar el video. Entonces, 4 tejidos fundamentales, que en este caso ustedes lo van a investigar cuáles son, y también dentro del ejercitario, que va a estar en algún momento de la clase, le va a decir, por supuesto, qué es lo que tienen que buscar de ellos. O sea, busquen el tejido, pero sobre todo también busquen sus funciones. ¿Verdad? La célula es el elemento fundamental de todo órgano vivo, que ya lo vimos también en su momento. Importante volver a repasarlo, porque en histología es muy importante eso. El tejido se forma, eso es muy importante, el tejido se forma por la agrupación ordenada de células que tienen la misma función. ¿Está bien? Si nosotros, por supuesto, introducimos células que no cumplen la misma función dentro de un tejido, evidentemente no estamos hablando de un tejido propiamente dicho. Voy al único ejemplo que les doy de tejido, el tejido muscular. Entonces, si yo introduzco el tejido muscular, que es una agrupación de células que cumplen la misma función, por ejemplo, una célula muscular le había dicho que solamente tiene 2 funciones, contraerse y relajarse. Entonces, si nosotros introducimos otra célula que no tiene esa función, evidentemente no vamos a estar hablando de un tejido puro propiamente dicho. Entonces tenemos que estudiarlo, por supuesto, en los 4 tejidos fundamentales que al final estos se van a reagrupar para poder formar otros órganos, los órganos en sí, ¿verdad? Perdón que estoy un poquitito, me vacuné el día de ayer y estoy con una leve febrícula, 37.2, 37.3, pero eso me pone muy contento porque quiere decir que mi aparato inmune
está produciendo, por supuesto, anticuerpos, ¿verdad? Y sigo vivo. Punto para mí, punto negativo para los antivacunas, ¿eh? No me morí, tampoco me introdujeron ningún chip desde Bill Gates ni nada por el estilo, ¿verdad? Y ojalá Bill Gates pudiera introducir en mi cuerpo un poco de un chip y me pueda pasar la información que ellos tienen, ¿verdad? Pero evidentemente no funciona de esa manera. Los órganos son unidades funcionales mayores que son compuestos por distintos tipos de tejidos. O sea, cuando hablamos nosotros ya de un órgano, ya estamos hablando de un conjunto de tejidos. Entonces, ese conjunto de tejidos ya va a formar un órgano. Por ejemplo, podemos hablar del órgano digestivo o del órgano estómago, por ejemplo, podemos hablar sin ningún problema. Perdón, porque el aparato digestivo ya es un sistema. Podemos hablar de un órgano, el estómago. El estómago está compuesto, por ejemplo, principalmente de tejido muscular, que es un tejido muscular de tipo liso, que por supuesto se suman otros tejidos, que ustedes lo van a ver después, para que esto tenga vida, para que esto tenga movimiento. Se tienen que sumar otros tipos de tejidos, para que ustedes, por supuesto, lo van a investigar. Esa es la tarea del día realmente. Y ese conjunto de tejidos es lo que forman un órgano. Y los sistemas comprenden varios órganos con funciones relacionadas. Por ejemplo, el sistema endocrino puede, por supuesto, funcionar porque son todos los que manejan las hormonas. Por ejemplo, en el sistema endocrino está el páncreas, está la glándula tiroides, está la glándula hipófisis, eh, diferentes tipos de glándulas, ¿verdad? El ovario, el testículo. Entonces, ese sistema, que es el sistema endocrino en sí, son órganos que están relacionados y por supuesto son homogéneos, o sea, una cosa está relacionada con otra, ¿verdad? Lo mismo pasa por supuesto con el sistema digestivo. El sistema digestivo está relacionado con el estómago, con el intestino delgado, el intestino grueso, el esófago, desde la boca incluso, ¿verdad? Porque todos se correlacionan. Si yo no tengo una boca no voy a poder, digamos, obtener los nutrientes de lo que yo estoy consumiendo. O sea, todo es importante, hasta los dientes, hasta la lengua, hasta la saliva, es por supuesto componente del sistema digestivo. Los sistemas difusos son grupos celulares con funciones relacionadas que se localizan también en varios órganos. Entonces, es muy importante que esto lo puedan entender en forma de generalidades porque generalmente está totalmente resumido lo que ya en algún momento habíamos hablado, ¿verdad? Ahora, básicamente, lo que estamos haciendo es avanzando un poco más, viendo lo que son los tejidos, cuáles son los básicos, que la relación entre un tejido y otro, por supuesto, va a dar la formación de un órgano, y por supuesto, el órgano correlacionado con otro órgano similar van a formar los sistemas, ¿verdad? Y por supuesto, el conjunto de los sistemas es un ser vivo. Voy pasando. La histología representa el conector entre la bioquímica, la fisiología y la genética y los procesos patológicos y la clínica. Esto es muy importante y les puse realmente para que puedan comprender que la histología ya es un paso más a la biología. La histología en sí, perdón, la biología era directamente el conocimiento de las células, cómo funcionan, cuáles son sus componentes, pero la histología va mucho más allá, porque aquí ya estamos hablando de cómo funciona esa célula. Evidentemente, la histología ya describe lo que es la formación y el conector entre la bioquímica, la fisiología, que es el funcionamiento de la célula, la genética, porque evidentemente debe tener una genética de un tejido muscular, y tiene que tener un código genético, un ADN de una célula de los conos y bastones de los ojos, para que yo pueda ver sin ningún inconveniente. Y a partir de ahí también, por supuesto, los procesos patológicos que por supuesto van a desarrollar en unas clínicas. Por ejemplo, en la diabetes hay una disminución de la producción de insulina, donde están correlacionadas con una mala secreción o formación de insulina de una célula que se denomina células betas. Entonces, lo normal fisiológicamente es que las células betas del páncreas produzcan insulina. Ahora bien, esa incapacidad de producir insulina, que es lo fisiopatológico, lleva a una clínica que es el aumento del azúcar. Y el aumento del azúcar le da mucha hambre al paciente, le da mucha sed al paciente. Aparte de eso, también disminuye de peso, sin por supuesto cambiar sus hábitos alimentarios. Y también por la mujer incluso puede causar prurito vaginal, ¿verdad? Entonces, eso lleva a una clínica, ¿verdad? Y nosotros podemos comprender a partir de la biología, de la histología y sus posteriores ramas para saber cómo realmente llegamos de un cuerpo sano a un cuerpo enfermo.
Los métodos histológicos, les voy a contar así brevemente, o sea, sería muy lindo que cortemos una célula o cortemos un tejido, mejor dicho, lo podemos observar así, pero esto realmente no funciona mucho de esta manera, sino que directamente esto tiene una tinción. Esto lo que hace es directamente se cortan los tejidos y sobre una lámina bastante fina, o sea, primero los cortes son muy finos, se coloca sobre una lámina y esto directamente se tiñe con unos preparados especiales y de tan fino que es el corte, hace de que en nuestro microscopio sea transparente, o sea, realmente esto es reflejo de la luz de la base del microscopio y por supuesto la tinción que va quedando en el tejido, ¿verdad? A ver, puedo mostrarle de repente algo, esto por ejemplo un tejido epitelial del intestino, por ejemplo, aquí esto, espero que se esté viendo mi cursor, acá por ejemplo podemos ver una glándula tiroides, a ver, por ejemplo, aquí podemos también ver un intestino delgado, pero un corte transversal. Entonces, si nosotros conocemos la estructura histológica en sí, cómo se observa, nosotros podemos fácilmente, observando en el microscopio, podemos saber, por supuesto, de qué tejido está hablando, ¿verdad? Voy pasando un poquito más rápido para tratar de cortar a los 40, espero. Los métodos histológicos son técnicas encaminadas para preparar el tejido, como le dije, o sea, para la observación histológica. Como les había comentado en un principio, esto no se observa de esta manera, sino que los métodos histológicos lo que hacen es, por supuesto, preparar ese tejido para que nosotros lo podamos observar como las láminas anteriores. Hay procedimientos que son vitales. Esto es muy importante porque hay preguntas de examen, ¿verdad? Hay procedimientos que son vitales. ¿Qué quiere decir eso? Con tejido vivo. Por ejemplo, el flujo sanguíneo. Yo puedo fácilmente pincharme el dedo y hacer gotear sobre una lámina y poder observar ese tejido, así en el flujo sanguíneo directamente sobre las vidas. Un ejemplo muy importante también es los espermatozoides. También, por supuesto, si el espermatozoide es fresco, se puede ver sin ningún problema, incluso los movimientos dentro del microscopio, se puede observar sin ningún problema los flagelos que se están moviendo. Por supuesto, si eso está conservado y por supuesto se puede visualizar sin ningún inconveniente hasta el movimiento, ¿verdad? Después tenemos los procedimientos supravitales, que es el cultivo de tejido o la manipulación celular. Por ejemplo, un cultivo de tejido podría ser la toma de alguna biopsia, podría ser, por ejemplo, también el cultivo de una secreción de orina. Es muy, les voy a comentar lo más común, el cultivo de orina. Por ejemplo, más de pacientes de sexo femenino que tienen problemas de infección urinaria de repetición, lo que hacen es justamente tomar una muestra de orina y eso lo que nosotros hacemos es poner sobre un caldo de cultivo, ¿verdad? Que realmente está preparado como para que crezca mucho más rápido la bacteria y se introduce en un pequeño refrigerador, entre comillas, pero realmente tiene 37 grados centígrados, o sea, lo que hace es simular un poquitito el cuerpo humano y vemos posteriormente eso que está creciendo dentro en cuanto a las bacterias, ¿eh? Entonces, eso se puede hacer sin ningún inconveniente. Y luego tenemos los procedimientos que son postvitales, o sea, post-mortem, que en este caso es muy conocido por el tema de las estructuras que se pueden sin ningún inconveniente tomar de los cadáveres, en este caso para poder determinar, por ejemplo, la causa del fallecimiento. Por ejemplo, si encontramos a un ser humano que flotando en un río, nosotros podemos fácilmente poder abrir ese cuerpo, poder tomar un pequeño, por ejemplo, un pequeño corte de su pulmón y podemos observarlo en microscopía para saber, por ejemplo, si el paciente murió ahogado a consecuencia de que está totalmente encharcado los pulmones y que aparte de eso también está relacionado con la microbiota del lugar, ¿verdad? Podemos tomar fácilmente una muestra de agua del lugar para saber si encontramos las mismas algas, incluso las mismas bacterias en la zona y si eso está correlacionado también con el pulmón del paciente que falleció. Entonces, de esa manera podemos determinar si el paciente murió ahogado o le mataron en otro lugar y lo tiraron al río. Y también podemos saber si es que sí murió ahogado en ese lugar, porque también ocurre de repente que, no sé, le matan a una persona en una piscina y luego van, por ejemplo, y lo arrojan a un río para poder simular de que eso fue un ahogamiento en la zona. Podemos fácilmente diferenciar entre lo que es la biología de un río o la biología, por supuesto, de una piscina explorada incluso. Por eso es importante.
Esta sí les dejo para que ustedes vayan mirando nada más. Incluso si pueden entrar en YouTube y poner procesos histológicos, le van a lanzar varios videos mucho más explicativos de lo que yo les puedo mostrar. Le van a mostrar incluso algunos ejemplos. Voy a buscar algunos y luego le voy a mandar para que vean un poquito cuál es el proceso, ¿verdad? Primeramente la obtención del tejido, ya sea como le digo, un pinchazo en el dedo, puede ser la toma, por supuesto, de alguna biopsia con algún tipo de punción o directamente posterior a una cirugía. Luego hay una zona de fijación, donde normalmente se suele ver la forma de cómo se puede adaptar para la inclusión dentro de una parafina. La parafina es muy similar a lo que es la vela. Bueno, ¿para qué pongo dentro de una vela? Para que eso se pueda introducir dentro de una máquina que va a ser luego el corte, ¿verdad? Porque si el tejido no está duro o sujeto bien por algo, evidentemente los cortes no van a ser buenos, entonces se mete dentro de una parafina, se hace como una vela cuadrada, por decirlo de alguna manera, adentro del tejido, se mete dentro de una máquina que se denomina micrótomo, que es la que más utilizamos, y eso hacen los cortes bastante finos para que posteriormente a eso se puedan hacer la tinción y luego ya podamos observar nosotros en el microscopio. Aquí más o menos muestra algo, pero les recomiendo 1000 veces que vayan a mirar en los videos para que puedan ejemplificar lo que les voy diciendo, ¿verdad? Voy pasando así un poquito rápido. Por ejemplo, pregunta de exámenes también, métodos de fijación, por ejemplo, pueden ser la congelación o el calor. Ejemplo, yo puedo extraer un tejido, no sé, un pedazo de músculo para una biopsia, y lo puedo sin ningún inconveniente congelar y posteriormente a eso, por supuesto, porque es un método de fijación, es un proceso de mantener un poquito el tejido, ¿verdad? También se puede, por supuesto, quemar, también hay veces que podemos poner sobre la lámina y encima de un mechero que se denomina mechero de Bunsen, podemos nosotros fijar a la lámina, pero quemando un poquito la célula, ¿verdad? También se puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Y después tenemos los fijadores, que normalmente lo que más utilizamos es el formaldehído, que es el formol, en el caso de que tengamos un tejido que necesitemos trasladar. Por ejemplo, puede ser que yo esté, no sé, en kinder operando a un paciente, le quito un nódulo de una tiroides y necesito, por supuesto, traer a Asunción para poder hacer su biopsia. Y bueno, podemos sin ningún problema meterlo dentro de un fijador o directamente, por ejemplo, podemos hacerlo de medio físico de congelación. Por ejemplo, ponemos en un pequeño material tipo tupper para no complicarle demasiado la existencia y podemos poner hielo seco, porque recuerden también que no tiene que ser hielo húmedo para no dañar, por supuesto, el tejido. Entonces es hielo seco, se puede utilizar o directamente podemos meter dentro del formol para poder mantener y que pueda llegar fácilmente de Quinde hasta Asunción. Voy pasando. Voy pasando un poquito más de esto, pero realmente quiero que vayan leyendo ustedes y por supuesto tratar de medir un poquitito los tiempos para terminar la clase. Entonces, tienen que tener en cuenta también, o sea, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Directamente es eso, ¿verdad? Tenemos el tejido de muestra, vamos a la fijación, ¿verdad? Y después vamos a los cortes que se pueden hacer por medio de un micrótomo, que ya les estuve comentando también, y dependiendo de cómo lo vamos a trasladar, este es más o menos un pequeño mapa, ¿verdad? Y que por último va a terminar, por supuesto, en la sección, o sea, estos son 1, 2, 3, 4, 5 láminas. ¿Por qué tantas láminas, verdad? Y porque yo sí tengo un tejido así, no sé, quité un ovario, porque yo no necesito ver solamente una lámina, yo necesito ver varias láminas, ¿verdad? Entonces esto se va a cortar por lo menos en, no sé, en 150 pedazos, y 150 veces tengo que mirar para ver, por supuesto, toda la estructura del ovario, de lo más superior hasta lo más inferior, pasando, por supuesto, por todas sus matices, ¿verdad? Porque cualquier célula cancerígena puede estar sin ningún inconveniente en cualquier lugar. No necesariamente tiene que agarrar todo el ovario, ¿verdad? Los cortes que yo le estuve comentando. Una pregunta de examen siempre es, por supuesto, en qué unidad de medida se miden los cortes en los micrótomos. Es muy fácil, la respuesta es micras. Por ejemplo, el micrótomo, que es lo que más utilizamos, se mide entre, o sea, el espesor en todo caso es entre 5 a 20 micras. Entonces, para que vayan sabiendo un poquitito ese tema, voy pasando un poquito más. La tinción, tenemos normalmente, voy a hablar de lo normal, de lo más común, siempre hay por supuesto más complejo, ¿verdad? Tenemos colorantes que son ácidos y otros que son básicos, perdón.
Lo más común es de que sea ácido, o sea, si es ácido, si tiene tendencia a los colorantes ácidos, se denomina acidofilia o acidófilo, y si tiene tendencia a captar los colorantes básicos, se denomina vasofilia o vasófilo. También eso es importante. Entonces, cuando nosotros vamos a describir, por ejemplo, una lámina, podemos, por ejemplo, escribir ante nosotros, podemos hacer una lámina que tiene tendencia a captar lo basófilo, o sea, una lámina basófila. Por ejemplo, lo eosinófilo tiene más tendencia perdón, el tipo de tinción que es ácido se denomina eosina, son preguntas de examen, ¿verdad? Después, normalmente tiene tendencia a captar la parte ácida, el citoplasma, y suele tener una coloración rosada. Esta es contra pregunta de examen. Los eosinófilos o la eosina, ¿qué color se tiñe? Se tiñe de rosado. La hematoxilina, que es el otro componente que tenemos como tinción, tiene más tendencia a tiñirse en azul. Voy a pasar esto para mostrar una lámina para que lo puedan comprender mejor. La tinción general, o sea, lo que casi siempre usamos en cualquier tejido, es la tinción de hematoxilina y eosina. O sea, le ponemos los dos componentes para saber, por supuesto, qué está captando. Hay algunos que solamente pueden captar, por ejemplo, la hematoxilina. Acá tenemos, por supuesto, un corte histológico que fácilmente tiene una tendencia, así a simple vista podemos ver que tiene una tendencia a la hematoxilina. Entonces, tenemos ya una coloración mucho más azulada de la tinción, ¿verdad? Entonces, de la lámina. Esto es un tejido, es un corte de un tejido que por supuesto fue teñido con una hematoxilina y eosina, pero se dieron cuenta que tiene una relación mucho más especializada o relacionada a lo que es el color azul, ¿verdad? Luego, la eosina, que ya le estuve mostrando también, tiene tendencia más a una coloración rosada. Entonces, de esta manera se puede observar en el microscopio. Y eso, ¿verdad? Entonces, cosas que tienen que saber, hematoxilina, más tendencias al azul, y la eosina, más tendencia hacia lo rosado, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, podemos ver también la mezcla. Ya que es un tejido que tiene mucha tendencia a que zonas se puedan teñir con hematoxilina y otras zonas con eosina. ¿A cuál se le está pegando más? Y si retrocedo nuevamente, ¿a quién le tiene tendencia más? A la hematoxilina. Tiene mucha más tendencia a la hematoxilina, pero también hay zonas donde se tiñe con eosina. Ustedes esto en la práctica profesional no lo van a ver, pero es importante que lo sepan, ¿verdad? Siempre es importante que lo sepan. Porque cuando alguien le muestra un tejido histológico, ya nadie le va a joder, o sea, van a saber ustedes que esto fue cortado de manera fina, ¿verdad? Por un micrótomo, que eso fue teñido, o sea, eso no se observa de esta manera, de manera natural, sino que eso también tiene una tendencia a una tinción, y que en este caso lo más utilizado es la hematoxilina y eosina, ¿verdad? Ya tenemos, tenemos ya tinciones mucho más avanzadas. Por ejemplo, lo que más se utiliza, aparte de lo común, por decirlo de alguna manera, es el PAS. Tenemos la inmunohistoquímica, que directamente va a ir buscando, por supuesto, directamente lo que hacen es buscar anticuerpos que generen fluorescencia. Tiene una capacidad y una alta afinidad, o sea, cuando no podemos nosotros determinar, por ejemplo, si estamos ante un tumor o un cáncer, en este caso el anatomopatólogo, ¿verdad? Que es el especialista en hacer las biopsias, cuando tiene duda de que está ante un tumor maligno, por ejemplo, suele pedir la inmunohistoquímica, que por supuesto buscará algo mucho más avanzado y mucho más específico y de más alta afinidad, ¿verdad? Se utiliza mucho en enfermedades autoinmunes y también en enfermedades oncológicas. Son preguntas de examen, ¿verdad? O sea, la inmunohistoquímica en sí se utiliza para enfermedades autoinmunes y para oncología, ¿verdad? Aquí se pueden observar, por ejemplo, una tinción, que directamente lo que estamos viendo aquí es una neurona, que por supuesto, recuerden que les dije también de que esto lo que hace es generar fluorescencia. Entonces se puede fácilmente poder teñir de manera flúor
una neurona, por ejemplo. También, por supuesto, podemos observar de esta manera cómo hay una tinción mucho más especializada, en este caso en un corte de un tejido muscular, que se pueden observar en su interior de que hay mucho espacio entre tejidos y tejidos, que aquí por supuesto se puede incluso hablar de alguna enfermedad genética neuromuscular seguramente, que lo que hace es achicar los tejidos musculares. Voy pasando un poco más porque directamente ya estoy cerca de los tiempos. Lo mismo, aquí tenemos un corte de intestino que podemos fácilmente observar de que si nosotros buscamos por medio de inmunohistoquímica, nos lanza por supuesto otro tipo de tinción que es mucho más específico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la observación? Y por medio del microscopio, cosas que también ya estuvimos viendo la vez pasada, estudiando un poquito incluso sus partes, que parte del microscopio también es pregunta de examen. En este caso, la parte superior, que son los oculares. Esto me hubiese gustado mucho mostrarles en vivo en el laboratorio, pero ya cuando tengamos oportunidad, sin ningún problema, podemos observarlo. Entonces tenemos, en este caso, los oculares, que es el lugar donde vamos a poner nosotros nuestro ojo para poder observar. Tenemos el revólver, que es el lugar donde podemos nosotros cambiar los objetivos. ¿Qué quiere decir los objetivos? Los objetivos lo que tienen es diferentes tipos de lente, uno más lejos, y a medida que vamos cambiando, por supuesto, a medida que vamos girando el revólver, se va cambiando, por supuesto, en un objetivo diferente que habla justamente de la distancia. La platina, que es el lugar donde se va a poner la lámina. Después tenemos el condensador, que es lo que hacemos el condensador, poder regular un poquito la luz. Hay veces que se ven estructuras mucho mejores con la luz un poco más tenue, y otras que tenemos que verlo, por supuesto, con plena luz. Lo mismo en el tema del diafragma, también siempre como de regulación. Después tenemos el filtro de color, que es lo que hace directamente filtrar un poquito la luz de la lámpara, para que lo podamos ver bastante nítido. Y la lámpara, que se observa aquí en la región inferior, que directamente es una lámpara, no hay nada demasiado complicado en el tema. Y el controlador de movimiento, que tenemos un macrómetro y un micrómetro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que a medida que nosotros vamos girando el macrómetro, va subiendo nuestra lámina y se va acercando al objetivo y vamos viendo cada vez más cerca. Cuando ya estamos bastante cerca y queremos una estructuras mucho más definidas, más cercanas, más tenues, mejor la estructura, usamos el micrómetro, ¿verdad? Porque a medida que vamos moviendo se va viendo mucho más fino y más tenue las cosas, ¿verdad? Y nada, después ya es un pequeño botón de encendido y apagado. Esto es un, eh, es un microscopio de luz que utiliza una corriente externa, o sea, un pequeño enchufe donde podemos enchufar, ¿verdad? Y realmente es casi como una lámpara, ¿verdad? Por supuesto que gracias a los objetivos nosotros podemos sin ningún inconveniente visualizar las estructuras, ¿verdad? ¿Y cómo se ven? Por ejemplo, primer objetivo, recuerden el objetivo. Primer objetivo se ve de esta manera. Estas 4 láminas son absolutamente la misma cosa. El primer objetivo vemos de esta manera, luego cambiamos el revólver, vemos el segundo objetivo de esta manera, donde acá se ve solamente un cúmulo de células, acá ya podemos ver unos pequeños núcleos. Pasamos al siguiente, al 40 por, y vemos por supuesto, incluso que algunas células tienen, mira, aquí por supuesto, mira lo que vemos aquí, vemos una telofase, se están separando los núcleos, imagínense, podemos ver sin ningún inconveniente. Cambiamos al más cercano y podemos ver sin ningún problema aquí la telofase, todavía no ha iniciado el proceso de cambio del citoesqueleto o del citoplasma, pero sí ya podemos ver, por supuesto, que los polos, los núcleos, perdón, están en los polos, ¿verdad? Entonces, para esto sirven los objetivos, ¿verdad? Para medir con el revólver, ir nosotros cambiando y podamos observar, por supuesto, de manera mucho más nítida las estructuras, ¿verdad? Y lo mismo, esto nada más en lo que ya le acabo de explicar de manera un poco más desenglosada, ¿verdad? Esta es una lámina de microscopio electrónico. No vamos a quedarnos ahí, por supuesto. Todos son láminas ya de microscopio electrónico. Y por último, vamos a ver lo que son los artefactos, que es una estructura de preparado que no existe en el tejido vivo. O sea, realmente es una estructura del preparado.
Bueno, esos son los artefactos. ¿Qué quiere decir artefacto? Es una estructura que en el ser vivo no existe, pero a consecuencia de que hay una mala preparación, aparecen los artefactos. Por ejemplo, se cortó una lámina, se cortó un tejido, pero en el corte de repente se plegó la figura, o a la hora de introducirlo dentro de la lámina, de repente se plegó esa estructura, de repente, no sé, se derramó de más la tinta, no sé, porque eso después, una vez que se derrama la tinta sobre la lámina, hay que enjuagarlo, de repente no se enjuagó bien. Entonces, directamente los artefactos son algo que están artificialmente, no están ahí porque están dentro del cuerpo humano. Ojalá que me explique. Aparecen artificialmente durante el proceso de preparación. O sea, una mala preparación lleva a que tengamos artefactos. ¿Verdad? Justamente ya lo que le acabo de comentar, ¿verdad? La reflexión del tejido, el plegamiento, la rotura del tejido y los precipitados de colorante. ¿Verdad? ¿Cómo se observan? No sé qué, bueno, acá por ejemplo, ¿verdad? Estas son las estructuras normales, ¿verdad? Pero acá vimos que por lo visto en el momento de preparación se plegó el, el tejido. Entonces podemos observar esta mancha enorme aquí, ¿verdad? Que no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo. Pero realmente esto no tenemos por qué, no nos tiene por qué llamar la atención porque directamente esto es un artefacto. Lo normal es que se observe de esta manera, o se observa aquí que de esta manera, pero esto realmente es un artefacto, ¿verdad? Esto no está dentro del cuerpo, sino que es producto de la mala preparación, ¿verdad? Les muestro algunos tejidos nada más. Voy pasando más rápido. El trabajo de hoy, ¿está bien? Terminan de ver el video, en su cual nos responden las preguntas, estos, y aparte de eso también, le toman una fotografía y me lo envían al grupo con su nombre, apellido, sede, turno y anexada, por supuesto, a la fotografía. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el trabajo que van a hacer? ¿Cuál es el objetivo de la histología? ¿Cuáles son los tejidos fundamentales? ¿Para qué sirve la fijación? ¿Por qué se deben de teñir los tejidos? ¿Y qué función cumple el objetivo? ¿Y qué es un artefacto? Y hasta ahí llegamos. Por último, en esta Semana Santa que inició, quiero recomendarle un libro para no perder un poquito la costumbre, más que nada a las personas que les gusta un poco la psiquiatría o que en algún momento se van a especializar en, en lo que es enfermería en psiquiatría. Quiero recomendarles un libro que a mí por lo menos me gustó bastante y yo creo que le va a gustar bastante también a ese tipo de gente y por sobre todo también para que puedan un poquito reflexionar sobre el tema. Aquí tengo el libro, que lo había comprado hace algunos años. Es un libro de un escritor español, Torcuato Luca de la Sena. Es muy buen libro. El escritor ya falleció, es un escritor español. Y el libro se llama Los renglones torcidos de Dios. Está bastante bueno, es un libro muy atrapante. Recuerdo que lo terminé de leer un jueves por la noche, jueves amaneciendo a viernes, a las 4 de la mañana terminé de leer el libro. Y yo tenía que trabajar bueno, levantarme en todo caso para trabajar a las 5:30 para prepararme y irme al IPS de Guaramaré, donde también estoy, pero no podía dejar de leer. Cada vez estaba a punto de terminar y evidentemente el sueño se me fue y terminé de leerlo. ¿De qué se trata el libro? ¿Por qué los renglones torcidos de Dios? El escritor se refiere a los renglones torcidos de Dios porque dice que cuando Dios empezó a escribir la historia de la vida, en algún momento de esa escritura se le torció los renglones y ahí aparecieron los pacientes o los usuarios que tienen problemas psiquiátricos. El autor del libro lo que hizo fue directamente introducirse dentro de un hospital psiquiátrico, o sea, él se internó voluntariamente para poder ver un poquito la conducta de los pacientes, en este caso de los usuarios, y por supuesto a partir de ahí él empezó a escribir este fantástico libro, ¿verdad? Aparte de eso, nos dedican a nosotros, ¿verdad? A nosotros los médicos, a ustedes los enfermeros. Le voy a leer rápidamente esto, pero que el tiempo me dé. Dice, los renglones torcidos de Dios son en verdad muy torcidos. Unos hombres y unas mujeres ejemplares, tenaces y hasta heroicos que pretenden enderezarlos. A veces lo consiguen. La más profunda admiración que me produjo su labor durante mi estadía voluntaria en el hospital psiquiátrico
acreció la gratitud y el respeto que siempre experimenté por la clase médica. De aquí que dediqué estas páginas a los médicos, a los enfermeros y enfermeras, a los vigilantes y cuidadores y demás profesionales que emplean su vida en el noble y esforzado servicio de los más desventurados errores de la naturaleza. En la siguiente página dice algo fantástico, que a mí realmente me atrapó de este libro para que lo decida comprarlo, y dice, la verdadera locura quizás no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Torcuato Luca de la Cena, muy buen libro, Los renglones torcidos de Dios. Les recomiendo para una lectura de Semana Santa. Que tengan todos muy buenas noches.